Y ni siquiera eternamente, décadas. Esto no se puede ocultar porque además, de vuelta, volvemos a el problema del incentivo de los mineros. Esto no va a desaparecer, va a ser cada vez peor. Además, no estamos hablando de una pequeña ventaja, así como esta red de mensajería es un poco mejor que la otra por tal y cual motivo. No, es esta red de mensajería te expulsa y esta otra te invita. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Hola Mariana, hola, bueno, vamos a hacer un saludo global a todo el equipo. Gracias por estar conmigo porque hoy es un día muy especial. Espero que estén preparados porque vamos a hablar de algo que no sé si ustedes lo huelen, no se siente en el ambiente. Hay como vientos de cambio, como dice la canción. Pareciera. Fíjate que hasta Maslatón se puede calificar como un permabull, un tipo que siempre, él tiene esta técnica, él hace una proyección, hace como un pronóstico de un precio delirante. Esto lo pasa hace todo lo contrario. Periódicamente lo hace. Claro. Y te tira un precio pero con decimales y con fecha y hora. Y después casi siempre falla, pero nunca más habla del tema. Y si vos se lo recordás, no te contesta. Y si más o menos acierta 1 de cada 1000, de eso habla constantemente. Les digo, para los que no están atentos, por ahí no lo siguen, van a escucharlo hablar de todos sus aciertos, pero la cantidad de veces que él yerra, todo eso está enterrado. Sí, por lo menos en su cuenta de X. Lo que no está teniendo en cuenta Marcelo es que Maslatón tiene una visión multiversal y sus pronósticos todos se cumplen, pero no todos en esta línea temporal. En distintos universos. Bueno, este tipo... Es un poco como Rick de Rick y Morty. Correcto. Es conocida que la etimología de Maslatón es que cuando se pervertía la moneda, él decía más latón. Este tipo se permitió por primera vez en público, esto me pareció digno de mencionarse, dudar de la estrategia de Strategy, ¿sí? Valga la redundancia, esta compañía de Michael Saylor. Yo creo que esto indica que algo está cambiando. ¿Qué es lo que dijo? Algo así como, no sé, esto no es una buena idea, dijo, esto de apalancarse para comprar bitcoins con la esperanza de que suba el precio y eso te permita mantener, básicamente lo que el tipo está haciendo es jugando al Ponzi. En el momento en que el precio le juega en contra, viene el desapalancamiento y todo colapsa. Pero bueno, su tesis es que el precio de BTC siempre va a subir y no hay forma de pararlo. Entonces no hay ningún problema, podés hacer este tipo de maniobras. Así que sí, hoy vamos a hablar también de BTC. Esto lo digo para la gente que nunca falta el que si hablamos de una cosa te dice tenés que hablar de tal otra. Si hablas de tal otra te dice ¿por qué no hablas de esta? Sí. ¿Por qué? Pero quiero explicar por qué vamos a hablar una vez más de BTC. Porque nosotros nos sentimos, creo que ustedes se identifican con lo que voy a decir, como esas personas que advierten a la gente acerca de un peligro, como esos profetas bíblicos, como Jeremías dirigiéndose al vulgo. Señores, esto termina mal. Bueno, yo me imagino a tipos que viven al pie de un volcán y alguien, quizás un geólogo, son los que se ocupan de esto, y dicen, muchachos, miren que hay señales de que ese volcán puede entrar en erupción. Ustedes están al pie del volcán, están en peligro. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Salí con él, no me rompa la bola, yo acá estoy bien, acá estoy cómodo. Bueno, este tipo, ¿qué alternativas tiene? ¿Insiste? ¿O se va y dice, bueno, está bien, problema de ustedes? Puede ser que en algún momento se canse. Yo no llegué a ese punto. Sí. Porque hay mucha gente al pie del volcán. No son solamente unos pocos fanáticos. Sí, pero aparte, cada tanto alguno de esos agarra todos sus petates y dice me voy de acá. Y lo estamos viendo cada vez más a menudo eso, ¿eh? Ojo. Está pasando, sí. Y sí, también vamos a hablar de BCH. También, por supuesto, hay gente que va a decir, che, otra vez BCH. Sí. ¿Por qué no? Primero, porque es Bitcoin. Segundo, no sé si así es como se sentirán los testigos de Jehová cuando van y tocan el timbre. La mayoría de la gente los ignora. Hay una pequeña minoría quizás agresiva que los insulta, pero ellos siguen tocando el timbre y pasan los años y siguen tocando el timbre. ¿Pero por qué hacen esto? Les funciona. Cada tanto alguno le presta atención. Porque valoran el mensaje. Porque saben qué es lo que pasa, o ellos creen saber qué es lo que pasa si la gente se pierde, se extravía. Entonces, a nosotros nos pasa un poco esto, o nos venía pasando, cada vez menos, pero la mayoría nos ignora y hay una minoría ruidosa que nos insulta. Pero no nos importa porque sabemos lo que está en juego. Sabemos qué pasa si no hay nadie difundiendo la buena nueva. Y yo diría que nosotros, cabe decir que detestamos, sabemos lo que se viene y lo detestamos. Detestamos la esclavitud más que lo que detestamos la impopularidad. Impopularidad no la podemos bancar, ¿sí? La esclavitud no. Y la esclavitud
No es algo que vos podés defenderte de la esclavitud. Bueno, yo voy a tratar de lograr que mis hijos, o que yo no ser esclavo, o que mis hijos no sean esclavos. No, si a tu alrededor son todos esclavos, es poco lo que vos podés hacer. Entonces, este es un mensaje que tiene que llegar. Por eso trato de ponerme, ¿no?, en los zapatos del testigo de Jehová, no porque comparta su teología, lo que sea, sino porque así se debe sentir, ¿no? Estoy rescatando a la gente, ¿no? Algo de eso hay. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el de Noé, cuando el tipo construía el arca. Supongo que se le reían, ¿no? O por lo menos no había mucha gente, no sé, aplaudiéndolo o animándolo, sí, dale, vamos todavía, Noé. No, al revés. Así cuenta, por ahí Seba conoce la historia con más detalle que yo, pero el tipo lo hacía porque sabía, esto es lo que él tenía que hacer y estaba concentrado en eso, mientras a su alrededor la gente pasaba y decía, está chiflado, ¿no? Bueno, después pasó de ser el chiflado, considerado un loco, a ser aplaudido, ¿no?, por los sobrevivientes. Bueno, yo creo que no hay que tomarse en serio ni lo uno ni lo otro. Ni a lo que te insultan, ni a lo que te aplauden. Si vos estás muy concentrado en el aplauso o en el insulto, no vas a estar concentrado en lo que tenés que hacer. Creo que en esta especie de circo que llamamos el mundo cripto, esto es endémico. Hay muy poca gente concentrada en lo importante. Y esto no es algo nuevo. Fíjate que desde el principio han pasado unos cuantos siglos. Al principio esto era algo que pensábamos que iba a ser pasajero, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando aparecieron las primeras altcoins, la primera serie de altcoins, no aportaban nada. O sea, era quizás lo único que aportaban era la ilusión de que la gente se iba a enriquecer. Pero en ese momento pensábamos, bueno, esto es una moda pasajera, ya está, después vamos a volver a trabajar todos juntos, el efectivo, P2P, y el mundo lo va a adoptar y todo cambiará para bien. No fue así. Siguieron pasando ciclos, uno más estúpido que el otro. Vamos a repasar un poquito, porque yo tomé nota. Tenemos las ICOs. ¿Se acuerdan de las ICOs? Sí. Esto fue algo... Sí. O sea, por ahí lo que queda es que hubo alguna que otra que sí tenía sentido o que resultó exitosa. Creo que el propio Ethereum empezó como una ICO, ¿no? La época de oro de Vitalik Buterin y de Ethereum también. Claro, pero la inmensa mayoría, casi todas, levantaban guita, pero mucha guita. Y nadie sabía Nos vimos. para qué, ni siquiera tenían que decir qué es lo que iban a hacer. Lo anunciaban y la gente tiraba dólares y levantaban millones, literalmente millones, decenas de millones de dólares y desaparecían. Así perdí yo una vez $50 en el proyecto de Skycoin, que iba a ser una especie de internet descentralizado por minería de este hardware que vendían. Y es gracioso porque McAfee se tatuó el logo de Skycoin en la espalda a los 70 y tantos años. Tengo un buzón para venderte, Seba. Después charlamos. Después tuvimos el ciclo de las meme coins. Esto ya es más reciente. Sí, hay mucha gente familiarizada. Ahí Luis cayó con el de los Teletubbies, ¿no? ¿Cuánto perdiste con los Teletubbies? Decí la verdad, dale. Ahora que estamos todos confesando. No, nunca hubieron tokens de los Teletubbies. Era un colombiano mandando emails. Siempre es un colombiano. Sí, en venezolano jamás. Después, las company coins también tuvieron su ciclo. Sí, y las company coins coincidieron, y esto no es casualidad, con el boom del proof of stake. ¿Por qué? Es obvio, porque si vos sos un venture capitalist, ¿qué querés? Asignarte todas las monedas y después hacer la campaña publicitaria. Y si vos tenés todas las monedas, además estás ganando, sos el que más monedas gana. Bueno, en el momento en que llega a su pico el pump, ahí es donde haces cash out. Y esto se ha repetido tantas veces que también por esto son ciclos, ¿no? Porque la gente lentamente, pero aprende. En algún momento, claro, se da. Bueno, una de las últimas modas, ¿cuál es? A ver, no es que esto es nuevo, pero últimamente se escucha más. Esto de BTC, no cripto. ¿Sí? No confundas. Yo no soy un inculto como vos. Yo estudié. ¿Sí? No es lo mismo. Son dos cosas completamente distintas. BTC no es efectivo. P2P es un refugio de valor. Vos no entendés nada. Bueno, yo le respondo a la gente que me dice esto que sí, en realidad te faltó estudiar y mucho. ¿Cómo vas a tener un refugio de valor? ¿Me querés decir? Aún si vos tenés un precio, como ellos dicen, que no para de subir y sube al mismo ritmo de los primeros años, cosa en extremo improbable, pero digamos que sucede. Si la minería está condenada, y por lo tanto BTC está condenado por este nuevo modelo impuesto por los secuestradores, ¿me quieres decir qué refugio te queda? Sí, lo que tenés es un activo meramente especulativo. Tenés un activo desprovisto de fundamentos. Y como tal, siempre va a ser extremadamente sensible al pánico.
si BTC hubiera seguido la hoja de ruta original, ¿sí? el camino, por así decir, trazado por Satoshi, nunca se habría acoplado a Wall Street. Hay mucha gente diciendo, che, qué loco que no se desacopla. ¿Pero por qué se acopló en primer lugar? Bueno, la respuesta es simple, porque fue discapacitado, ¿sí? Es decir, no cumple con la función para la que fue creado, la función más básica. Entonces, insisto, la destrucción, esto no es, me atrevo a decir que no es opinable, es inevitable la destrucción de BTC y no es algo difícil de entender, sí es algo difícil de aceptar para muchos. Cuando yo digo esto hay gente que se muestra así como desconcertada, ¿no? ¿Realmente te referís, Marcelo, a la destrucción? ¿Es literal? Y sí, lo que yo quiero decir es que si BTC sobrevive, va a ser irreconocible, va a ser cada vez más difícil de asociar a la propuesta de Satoshi, a lo que está escrito en el white paper. Ya hace rato que estamos viendo algunos de esos cambios que alejan a BTC cada vez más de Bitcoin. Por ejemplo, el uso de BTCs envueltos, como dicen, así como bloqueados en la cadena de BTC y que pasan a moverse en otras cadenas. Es decir, sin la protección del modelo de Satoshi. Otra cosa que vemos cada vez más es la normalización por parte de la gente de BTC. La normalización de los custodios, del uso de custodios, de la identificación obligatoria, de los permisos, etc. Ellos dicen para el común de la gente, ¿sí? Algunos lo dicen como resignados, otros dicen, bueno, esta siempre fue la idea. Pero los dos están de acuerdo en que BTC no escala ni debe escalar para servir al común de la gente. Y luego está la insistencia por parte de gente muy prominente de Bitcoin Core en que BTC necesita o va a necesitar inflación arbitraria eventualmente. Bueno, yo creo que este quizás sea el cambio que una vez implementado sea más difícil de vender como algo positivo, pero está por verse. Mucha gente fue engañada y creo que en esto el precio tuvo mucho que ver. Por eso es que también se hicieron ciertas maniobras en momentos clave, ¿no? El precio mantuvo a mucha gente bajo la ilusión de que siempre estuvieron del lado correcto. Es decir, yo en realidad lo que hice fue seguir a la manada, pero el precio supuestamente demuestra que yo tengo razón, el mercado ya habló y toda esta estupidez. Con lo cual vivo durante años bajo esta ilusión y entonces si en algún momento alguien viene con una crítica, esto es como que a esta gente les provoca una especie de colapso emocional. No pueden concebir que una persona venga a criticar y que quizás tenga algún punto, quizás tenga razón en algo. Se repliegan y por eso es tan frágil esa burbuja en la que viven. Porque ellos consideran que la realidad tiene que adaptarse a sus ideas, a esa fantasía en la que viven. Y si no se adapta, entonces tengo que cerrarme más aún, ¿sí? Con los que opinan lo mismo que yo. Todos nos felicitamos mutuamente y todos repetimos lo mismo. No, es como un ritual. Ignoramos las críticas y gritamos más fuerte para que las críticas no se oigan y para darnos ánimo mutuamente, ¿no? El otro día, a propósito de esto, en el panel de la BitConf, es en el que participé, uno decía que aprendió de Bitcoin gracias a Saylor. ¿Lo vieron ustedes? Sí. Yo no sé si ustedes saben, ya hablamos nosotros, le dedicamos un episodio entero a esto, pero Saylor es literalmente un estafador. Y no estoy exagerando. Lean, por favor, el prontuario de este tipo. Poné, Luis, en el episodio en pantalla. O sea, de este tipo, este señor, que hoy es un referente, aprendió acerca de Bitcoin. Un tipo que describe a Bitcoin de la siguiente manera. Y esto está fijado en su cuenta de X, en la cuenta de Michael Saylor. Escuchen esto. Sí, lo voy a repetir, ya sé que hay gente que lo sabe. Supongo que es una descripción bastante técnica, científica, basada en la evidencia. Sí. Nada de mística. Bitcoin, eso, pero es que yo no tengo problema con las metáforas, pero esto no tiene ninguna conexión con Bitcoin. No, que no es una metáfora. Aunque uses la imaginación. Pura mística. Bitcoin es un enjambre de avispas cibernéticas que sirven a la diosa de la sabiduría, se alimentan del fuego de la verdad y se vuelven exponencialmente más inteligentes, más rápidas y más fuertes detrás de un muro de energía encriptada. Palabras de Saylor, ¿sí? Yo creo que esto en el futuro va a ser estudiado como un ataque de idiotez colectiva. Porque, de vuelta, este tipo tiene millones de seguidores, la gente lo escucha y habla en las grandes cadenas, los medios masivos de comunicación lo aman cuando el precio sube o el precio baja. Bueno, este señor, ¿sí?, que describe a Bitcoin de esta manera y que, digámoslo también, allí por 2011, 2012, 2013, qué sé yo, hablaba pestes de Bitcoin, o sea, cuando todavía funcionaba, cuando funcionaba como efectivo electrónico P2P. La gente se va a preguntar en el futuro cómo esto fue posible, ¿sí? Yo creo que va a ser algo parecido a lo que hoy nos pasa con fenómenos inexplicables, como, ¿saben del, cómo se llama? Como la plaga del baile, creo que lo llamaban en la Edad Media.
estos tipos que se unían a otros y salían a bailar y bailaban hasta morir, ¿sí? Morían de deshidratación, morían ni de eso. hasta que les explotaba el corazón, bailaban y bailaban hasta morir. Y es el día de hoy que es un misterio. No se sabe por qué esta gente hacía eso. Hay discusiones, hay teorías, no se sabe. Claro. Yo creo que lo vamos a ver. Sí. Marce estaba en un Erasmus por otro lado, porque si no habría recopilado evidencia para saber qué. Bueno, ¿quieren otro maximalista de BTC así muy entrañable? Mucha gente recién ahora se está enterando. Nosotros ya lo sabíamos porque venimos investigando el asunto hace mucho. Especialmente para el video ¿Quién mató a Bitcoin? Pero hay gente que recién ahora se está enterando del rol que tuvo Jeffrey Epstein, sí, Jeffrey Epstein, en el secuestro de BTC. A Seba lo veo un poco sorprendido. Quizás él no sabía. En el periodo entre la caída de la fundación Bitcoin de aquel entonces, que para mí fue saboteada después, ¿no? Atando cabos me doy cuenta de que esa caída no fue casual. Entre la caída entonces de la fundación Bitcoin y el desembarco de Blockstream, este tipo fue uno de los principales financistas de Bitcoin Core, de la implementación principal de Bitcoin. Estos tipos que después pasaron a la nómina de Blockstream. En ese momento Blockstream todavía no existía o recién se estaba formando. Incluso, y esto es algo que yo en su momento vi, me crucé, me llamó mucho la atención investigando para el documental, poco después de ser liberado de prisión, porque Epstein había ido en cana, después lo habían librado y después lo volvieron a guardar. En ese breve periodo libre. Fue uno de los primeros en afirmar públicamente, le hicieron una entrevista, que Bitcoin no tenía que ser cash, ¿sí? Tenía que ser un refugio de valor, palabra de Epstein. Bueno, de vuelta, yo creo que todo esto en un futuro, espero que no, en un futuro no muy lejano, ¿no? La gente va a leer acerca de esto y no lo van a poder creer. Digo, a mí me pasa esto ahora, pero bueno, entiendo por qué a la gente le cuesta tanto aceptarlo. Pero en el futuro van a decir, pero ¿cómo es posible que tanta gente inteligente haya creído tantas cosas contra toda lógica y contra toda evidencia? ¿Sí? Cosas tales como que era posible tener esto, un refugio de valor, pero sin utilidad. Un contrasentido. O que la usabilidad, esto es algo que todavía te dicen, está de alguna manera reñida con la descentralización. Si vos querés descentralización, entonces la gente tiene que pagar, no sé, $1 millón para hacer una transacción. O también que la libertad está reñida con la apreciación. Que si vos querés apreciación, no sé si te acordás cuando aparece Blockstream, aparecen dando como una clase, ¿te acordás de esto? Sí, sí. Adam Back mostrando un cohete, Sí. ¿sí? Parecía un jardín de infantes, ¿viste? Y diciendo que lo que necesitaba Bitcoin era, bueno, básicamente dejarse echar por el establishment para irse a la Para ir luna. a la luna. Yo creo que la gente va a estudiar a los maximalistas de hoy de BTC, del BTC secuestrado, post-secuestro, como, ¿se acuerdan de los tipos de esta secta yankee que se castraron y se suicidaron, tomaron veneno y después los encontraron a todos tirados con la... Y era muy curioso porque todos tenían las mismas zapatillas, además. Y esas zapatillas pasaron después a ser asociadas con esta secta, que por supuesto no tenía nada que ver, pero por alguna razón estaban todos con las mismas zapatillas, todos castrados, todos se habían suicidado porque se venía, aparentemente detrás de un cometa, una nave espacial que los iba a rescatar y los iba a llevar a un plano superior. Bueno, esto es lo que sea. Digo, no llegamos a este punto en BTC todavía, pero creo que pegan el palo. ¿Por qué digo esto? Porque me parece una de las ortodoxias más disparatadas y más obviamente interesadas también que nos ha dado la historia. Y eso que la historia ha sido más que generosa, ¿no? con el disparate. Y digo interesada porque el maximalismo de BTC, de vuelta, ¿no? Después del secuestro de BTC, es simplemente una manera de arrear a las masas de vuelta, ¿no? Hacia la mala moneda, hacia los custodios. Y ojo que esto es mucho, pero mucho más peligroso que lo que era hace 20 años, incluso hace 10 o 5 años. Cada día que pasa, esto se vuelve por la tecnología, por lo que permite hacer hoy la tecnología, ¿sí? Hoy esto significa arrearnos hacia un sistema monetario y financiero que es mucho más opresivo y mucho más distópico que lo que los seres humanos hayan experimentado jamás. Por eso nosotros nos encargamos de señalar todas estas contradicciones. Esto es peligroso. Y no es peligroso para uno, es peligroso para todos. Si nosotros no logramos despertar a una masa crítica de la población, estamos fritos también. Porque la moneda depende mucho del efecto de red. Vos no podés tener una economía basada en una moneda que usan 3 o 4 personas.
Eso lo hablamos en un episodio. Claro que sí. Efecto de red, así que lo puedes poner también, porque Se vuelve trueque, ya no es una moneda. Claro. Y, digamos, eso explica por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué también de la vereda de enfrente hacen lo que hacen. Y el otro día hablamos con Walter, ¿cómo se llama? Walter Gómez. Walter Gómez. Tenemos un humorista entre los Bicayers locales. Y él me decía, cuando yo le conté que el año pasado la BitConf... Participó de un episodio con nosotros. Sí, de más de uno. La conferencia de BTC había sido auspiciada por Mastercard. Él me miró y me dijo, ¿en serio? Pero eso es como que Samid auspicie una conferencia de veganos. Samid es acá Samid es un empresario de la carne. De la carne local, gordo así. Y sí, yo me imaginaba a Samid repartiendo choripanes, ¿no? En una conferencia de veganos y todos los veganos agarrando y comiendo los choripanes. Eso es inconcebible. Eso es exactamente lo que hizo Mastercard el año pasado. Fue a repartir choripanes y la gente le ponía chimichurri y se lo comía. Ahora bien, si es cierto que hay gente que está empezando a ver las grietas en este relato y es cierto que algo está empezando a cambiar, ¿será entonces que estamos empezando a transitar por fin el ciclo de la utilidad? ¿Sí? Tuvimos un montón de gente, ya se aburrió, la gente ve venir la novedad y ya dice, acá esto es una estafa. ¿Sí? En el mejor de los casos, qué sé yo, tiro una moneda para ver si... Pero ya cuando la gente lo ve con escepticismo no funciona. La gente necesita creer que realmente eso es el futuro. Bueno, una vez que a la gente ya no podés hacer creer nada porque ya está, ya se intentó todo, ¿no será que se viene por fin el ciclo de la utilidad? Digo, ¿será este el momento en que retomamos el camino que fue interrumpido por el secuestro de BTC? Mucha gente se preguntaba hace poco por qué el precio de BCH. Yo no estoy concentrado acá en lo que pasa en el corto plazo, pero es cierto que fue llamativo, ¿no? El precio de BCH se disparó mientras absolutamente todo se desplomaba a su alrededor, ¿no? Y yo no sé, pero me atrevo a sugerir que quizás se deba simplemente a que BCH es Bitcoin y que mucha gente recién ahora está empezando a descubrirlo. ¿Qué pasa entonces? Me pregunto si alguna persona, no te digo Elon Musk con un tweet te levanta cualquier cosa, pero digo, alguna persona muy influyente dice, sí muchachos, la verdad nos engañaron. Estamos a un tweet de que la brecha del precio se cierre. Eso puede pasar, no digo que va a pasar, pero puede pasar. Ahora, lo que sí pasó es un par de cosas muy interesantes que me gustaría comentar. Una, aparecieron noticias, después lo vamos a dejar ahí, no la voy a leer, pero acerca de una institución conocida, prestigiosa, no es algo nuevo que no se sabe dónde salió, que está basada en Hong Kong, creo, que anunció la creación de un fondo, ¿sí? Una especie de tesoro de $500 millones en BCH. Y por otro lado, el hash rate, ¿sí? El poder de cómputo en BCH se disparó, pero no proporcionalmente. O sea, se disparó mucho más que el precio. ¿Cómo se explica esto? Yo me puse a ver si alguno tenía alguna explicación, porque a mí no se me ocurría. Y bueno, es probable que estos dos eventos estén relacionados. Les explico de qué manera. Si vos querés adquirir muchas monedas, corres el riesgo de elevar el precio. Si querés comprarlo a spot, al precio del momento, del mercado del momento, vas a mover el precio. Entonces, esta compañía podría haber firmado, todo esto es hipotético, pero podrían haber firmado un contrato con mineros para comprar BCH a un precio fijo, más alto que el precio spot, pero no sé si fijo, pero más alto. Porque claro, si quieren comprar todo precio spot, mandan el precio a la luna antes de cumplir con su objetivo, antes de, digamos, armar su posición. Entonces el hash rate estaría reflejando no el precio actual de BCH, sino el precio al que los mineros acordaron vender sus BCH. Ahora bien, ¿cuál puede ser el propósito de todo esto? Lo único que podemos hacer acá es especular en realidad porque nadie sabe. Pero una posibilidad que se me ocurrió es que esto sea una movida de los mineros preocupados por su futuro, por el destino de BTC. O sea, si dependés de BTC y BTC te condena a la muerte económica, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Y a estas alturas los mineros ya no tienen la esperanza de que BTC se reforme o de que BTC escale. Entonces, ¿cuál es la opción que les queda para que todo ese capital no pierda eventualmente todo su valor? Y no estoy hablando de un futuro, por ahí algunos ya lo están empezando a sufrir, o sobre todo los que están más invertidos, ¿no? Los que tienen operaciones más grandes, los que tienen gastos fijos más altos. ¿Podría entonces todo esto ser un intento de empezar a alejarse de BTC y darle visibilidad a BCH? ¿Sí? Que vendría a ser como su backup, y esto
esto no es algo que se me ocurre a mí, ¿sí? Esto lo ha dicho el propio Jihan Wu en su momento. Dijo, bueno, si BTC no va a escalar, tenemos una versión funcional y escalable de Bitcoin que es BCH. Tiene sentido, ¿sí? Porque si realmente ellos quieren rescatar su negocio, si quieren rescatar la minería, van a depender cada vez más de BCH. Vamos, mucha gente me dice, bueno, pero BCH tiene que tener muchas más transacciones. Sí, está bien, las puede tener, BTC no puede. Entonces, aparte, si te pones en la mente de un minero, porque una cosa es como pasó en la conferencia que vos decías, BTC tiene problemas, sí, bueno, pero de acá 5, 10 años, bueno, veremos cómo se resuelven. Pero una cosa es un tipo que está en una conferencia o que tiene un canal de YouTube y que dice, bueno, después de 5 o 10 años voy a ver cómo se resuelve, y otra cosa es el tipo que tiene una granja de minería montada y dice, si en 5 o 10 años voy a tener que prenderle fuego a todo esto, no puedo. Eso no está en mi escenario posible. O sea, lo que voy a tener que hacer es ver de qué manera voy a hacer rendir esta inversión que hice. Exactamente, y este Entonces, es el plan B, quizás. 5 o 10 años, un problema para el minero no existe. O sea, es la solución de que ser ya, que es lo que hablábamos la otra vez, que yo te decía la metáfora con el tema de la casa. Si el problema está acá, para un tipo que se mandó semejante inversión, si el problema está a 5 años, es un problema que está hoy. Sí, que tenés que empezar hoy tiene que empezar a ver la estrategia sí. de cómo salir de eso. No puede llegar a toparse, o sea, con el problema y estar así a último momento resolviendo, improvisando. Sí. Hay que decir que la gente normalmente no aprende o escarmienta en carne ajena. La banda de Frank Zappa se llamaba Las Madres de la Invención. Tenían un álbum que se llamaba We're Only in It for the Money. Tan solo hacemos esto por el dinero. Lo gracioso es que es cuando te aprieta el bolsillo que la razón te conecta con la realidad. ¿Y quiénes son los que primero se van a dar cuenta de esto? Los que han invertido miles de dólares en comprar ASICs y aparatos de minería. Sí, y no solo es comprar los aparatos, es mantenerlos funcionando. Es toda la estructura. Es toda una estructura, hay empleados, hay que pagar alquiler, hay que arreglar lo que se rompe, en fin, no es solo los aparatos y la electricidad. Entonces, sí, esta gente necesita un plan B. Yo no digo que esto es lo que está sucediendo, quién está detrás, no lo sé, pero para mí tiene sentido, ¿sí? Y si esto sale bien, ¿cuál es el mejor escenario? Que esto termine en flippening. No solo sería bueno para Bitcoin, es decir, para BCH, sino que tendría un efecto secundario maravilloso, que sería llevar a la quiebra a Michael Saylor. ¿Sí? Entonces, por ahí, acá está operando también la mente maquiavélica de un anti-Saylor. No lo sé, de vuelta, pura especulación. Acá quiero anticiparme a una objeción que ya veo venir. ¿Qué diferencia hay entre esta entidad y Strategy, no, la de Saylor, la compañía de Saylor, o los ETFs, o cosas por el estilo? ¿No debería, Marcelo, alarmarnos todo esto por igual? Bueno, la diferencia es que Saylor y BlackRock y compañía están invertidos en la destrucción de Bitcoin. Y estos de MFI, creo que son las siglas, si yo estoy en lo cierto, están invirtiendo al revés, en la salvación de Bitcoin. El problema no es que haya inversores o grandes inversores que apuesten a un proyecto o apuesten al otro. El problema es que eso sea todo, o sea, que el proyecto pase a un segundo plano y que estos inversores terminen siendo los que marcan el rumbo del proyecto. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a Michael Saylor o a los ETFs, digamos, de BTC, el crecimiento genuino de Bitcoin, de la adopción sin custodio? De nada. De hecho, yo creo que los perjudica. Así que bienvenidos sean los grandes inversores si es que realmente están apostando a la apreciación, pero a la apreciación basada no en un falso relato, sino en el cumplimiento del propósito original de Bitcoin. Y la inversión de estos tipos tiene pinta de ser mucho más inteligente que la de Saylor, porque Saylor sí, a ver, si ignoras el circo que hay a su alrededor, digámoslo, es un late adopter de un BTC ya secuestrado. O sea, cuando él tuvo su supuesta iluminación, BTC ya llevaba años discapacitado. Mientras que estos tipos serían early adopters y por lo tanto como entrarían a un precio más bajo, mucho más bajo y con un potencial mucho mayor de un Bitcoin liberado, un Bitcoin con los fundamentos intactos. Es decir, si tu tesis como inversor es que cierto activo se va a apreciar porque otros van a invertir también y eso es todo, en realidad no estás invirtiendo en un activo, estás participando en un Ponzi. ¿Quieren más buenas noticias? BCH es quantum resistant. Yo no sé si esta es una amenaza real o no, pero es bueno saber que si lo es, habemos defensa dentro de BCH. Y además, no es lo que se está proponiendo en algunos otros proyectos. O sea, esto no requiere ningún tipo de cambio al protocolo. Y esto lo debemos al trabajo de genios como este. Vamos a dejar Jason Dreyzehner o como se llame. Vamos a dejar un link a este posteo en donde él presenta esto de Quantum Root. Bueno, esto es solamente
la última, ¿sí?, de una larguísima serie de upgrades. Esto en realidad no es un upgrade, pero sí dependió de upgrades que ya se hicieron y de uno que se viene ahora. Pero esto es algo en lo que se viene elaborando hace muchos años. Se vienen reactivando esas funciones que Satoshi había dejado como latentes y se vienen activando otras. Y ahora estamos viendo los frutos. Y esto de resistencia, ¿cómo se dice? Quantum Resistance. Sí, es uno de esos frutos. ¿Sí? Sí, lo que llaman la Virtual Machine de BCH fue mejorando y mejorando hasta el punto en que ahora ya se pueden implementar cosas tan complejas como esta, ¿sí? Esto de la resistencia cuántica, o la privacidad extrema, ¿sí? Esto que en Zcash se hace a nivel de protocolo, también se puede tener de manera opcional, y un montón de otras capacidades que son no solo capacidades conocidas, sino también las desconocidas. Esto importa porque es lo que te permite incorporar, esta es la idea original, ¿no?, de Bitcoin, incorporar cualquier función interesante y cualquier cosa que aporte valor sin romper el efecto de red, o sea, siempre usando BCH y sin tener que replantear el protocolo cada 2x3, porque esto es lo que pasa con las monedas que implementan estas cosas por defecto, ¿no? De golpe, alguien dice, tengo esta idea, voy a hacer una altcoin que la refleje. Bueno, muy bien. Por ejemplo, esto de llevar el anonimato, la posibilidad de anonimato a la base del protocolo. ¿Cuál es el problema? Si se descubre una vulnerabilidad, ¿sí?, o se descubre un método mejor el día de mañana, vos quedás como atrapado en el diseño que alguien pensó que era definitivo. Y eso implica todo tipo de limitaciones. Limitaciones de escalabilidad, de programabilidad, de auditabilidad. Esto también es importante. En fin, se pierde utilidad, que es precisamente lo que vemos en todas estas monedas centradas en la privacidad o que se presentan de esa manera. Mucha gente no lo cree, no creen que es posible tener lo mejor de ambos mundos, porque hubo una campaña propagandística que la verdad fue muy efectiva. Pero el diseño de Satoshi sí lo permite tener lo mejor de ambos mundos, permite tener privacidad ajustable, de 0 a 100, lo que precises, sin tener que renunciar a todas las posibilidades, digamos, que ofrece esta tecnología. Y además, ojo, lo mejor de ambos mundos que haya disponible en cada momento. Por eso el diseño de Satoshi es diferente, es lo más simple posible y es abierto, justamente porque él sabía que tenía que ser adaptable. Y estos también son desafíos que son inherentes a la naturaleza misma de la cero confianza. Yo, por ejemplo, a veces he listado las pinturas de mi esposa en una página que es el Bazar de Monero y se me ocurrió poner una tarjeta de mi hijastro de Pokémon y me apareció uno que me ofrece comprarla. Y entonces envía la solicitud de que lo ponga yo aceptado como ya vendido. Y entonces le digo, yo no he recibido la transacción. Y entonces dice, te voy a tachar como estafador cuando nunca envió la transacción y es imposible probar que se envió la transacción, pero yo simplemente no recibí el dinero. Estos son desafíos de precisamente las cadenas ofuscadas por defecto. Sí, te complican, digamos, la auditabilidad, te complican la programabilidad, te complican la posibilidad de armar contratos inteligentes. Entonces, hay muy buenas razones por las cuales Satoshi eligió el diseño que eligió. Y esto es algo que para mucha gente requirió estudios, ¿sí? Mucha gente se dio cuenta, este mismo Jason Dreyzehner, se dio cuenta del potencial de Bitcoin estudiándolo año tras año. Eso no significa que él considera que Satoshi acertó en absolutamente todo. De hecho, él critica algunas decisiones y algunos de los opcodes que están habilitándose no fueron previstos por Satoshi. Él los propone porque dice esto te vuelve a Bitcoin mucho más potente y esto es algo que Satoshi no lo hizo porque consideraba que era riesgoso, pero nosotros entendemos por qué Satoshi se equivocaba, entonces podemos hacerlo sin asumir ningún riesgo. Pero esto también es un solaparse del conjunto de efecto de red, uso económico y arquitectura de programación. Hay que sopesar todos esos porque si uno acaba en una isla solo en la que uno Robinson cruzó y a pesar de que hay otras islas, uno está en Grecia, uno no confía en nadie, simplemente no hay efecto de red porque no comercias con nadie y se acabó. Por eso lo fundamental es el efectivo P2P. Tiene que ser sencillo, fácil de usar. Todo lo demás tiene que ser opcional. Tiene que ser dinero. Tiene que ser dinero. A mí me hace gracia cuando hablabas acerca de cuando se va el subidón del hash rate, porque dijiste solamente estamos especulando, pero lo gracioso es que cuando consideras el uso del Bitcoin verdadero, Bitcoin Cash, como dinero efectivo de par a par,
imagina personas que dependen sus ingresos del uso de la criptomoneda como dinero. Y después la segunda línea serían los mineros. La razón por la cual me hace gracia que digas solamente estoy especulando es porque si aciertas, ellos no están especulando. Ellos están actuando de manera racional porque han invertido y arriesgado y hay un coste y una pérdida. Sí. No es especulación alguna para ellos, es un contrato de futuro. No, ya, yo digo que especulo simplemente porque no me consta. Yo lo que noto es que la inmensa mayoría de la gente no tiene idea del laburo que se hizo en todos estos años. Y además de la cantidad de desarrolladores que son superstar que quedaron de este lado. La gente cree que en BTC están las estrellas. Bueno, no. O sea, hubo una fuga de cerebros desde el momento del secuestro. ¿Y dónde fueron a parar esos cerebros? Bueno, muchos los tenemos laburando desde hace muchos años. Un ejemplo de cerebro fugado es el de este Moon Settler, ¿sí? Que se hace llamar así, del que hablamos la vez pasada. Es un desarrollador de BTC, o mejor dicho, era un desarrollador de BTC que ahora está participando en un hackathon de BCH. Está presentando una posible implementación en BCH de resistencia a computación cuántica. ¿Sí? Este tipo se hartó de BTC y está lejos de ser el único. BCH avanzó. Yo creo que avanzó tanto que ya no importa, incluso si se osifica ahora, ya está, ya tienen las de ganar, por lo que decíamos el otro día, de qué se pueden agarrar, cómo te pueden frenar. Yo creo que a esta altura no estamos hablando ya, la diferencia es tal que la comparación no es entre, no sé, un auto promedio y un auto de carrera, ¿sí? O un Lamborghini. No, es entre un carro tirado por caballos y un avión supersónico. Ay, pero ¿y el nodo completo? Bueno. Me da risa porque siempre aparece la pregunta, ¿y el nodo completo? Bueno, pero hay que responder esa pregunta. No digo ahora, pero digo, la gente... Ya hablamos en un episodio. La gente lo comenta y cada vez, bueno, porque están acostumbrados, están entrenados para ver eso como un obstáculo infranqueable. Entonces hay que pacientemente responder y yo trato de hacerlo en la medida de mi posibilidad, por lo menos de mandarlos a un link a donde estas inquietudes sean respondidas, ¿sí? Creo que a esta altura es demasiado ya el esfuerzo que hay que hacer para ignorar a BCH y el esfuerzo además es creciente, porque esto no frena, no es que de vuelta. Esto del mercado ya habló, creo que es una manera de lidiar con una realidad que es amenazante. Esto es dinámico, ¿qué? Entonces, ¿no nos quedamos así? ¿Qué? ¿Vamos a tener que seguir compitiendo? Y sí, macho, es así. Como le comentaba Marce después del episodio anterior, esta frase, el mercado ya habló, o sea, presupone que hay un modelo, que hay una ventana de tiempo que estás analizando y que solamente te vas a fijar ahí. No entiende el mercado como algo dinámico, como algo en el que precisamente te tienes que mantener competitivo, entre otras cosas, sino que no, el mercado ya habló, es cállate, o sea, sencillamente eso. Es como si fuera un monolito y no un proceso dinámico de incentivos. Exacto. Y por eso yo digo que es imposible, porque además no estamos hablando de una pequeña ventaja, así como uno puede decir, bueno, no sé, esta red de mensajería es un poco mejor que la otra por tal y cual motivo. No, esta red de mensajería te expulsa y esta otra te invita. Esta es la diferencia. Y eso es algo que en algún momento se ve. Yo no apostaría a que los fundamentos puedan ser eternamente ocultados. Eso ya veremos hasta cuándo. Digo, por ahí falta mucho más tiempo del que yo creo o del que yo quiero, pero eternamente, eso seguro que no. Y ni siquiera eternamente. Hablemos de décadas, ¿sí? Décadas, esto no se puede ocultar, porque además, de vuelta, volvemos a el problema del incentivo de los mineros. Esto no va a desaparecer, va a ser cada vez peor. Entonces, hablamos un poco de lo positivo. También hay otro aspecto que es importante considerar, que es la resistencia probada de BCH a todo tipo de ataques, porque se le tiró absolutamente todo lo que se le puede tirar a un proyecto. Sobrevivió a absolutamente todo lo que lo arrojaron y creo que no arrojaron más porque ya no había. Sí. Sí. Y este es un indicador al que muy poca gente presta atención, la resiliencia. Es decir, la guerra contra Bitcoin yo creo que fue la guerra más sucia y probablemente más costosa que se haya librado desde que existe Internet. Todo lo peor que se te puede ocurrir lo han hecho. Yo hice una pequeña lista porque estas cosas hay que recordarlas. Ataques informáticos para voltear nodos competidores, ¿sí? Cuando ya había implementaciones que competían con Core, dejaron ataques informáticos que también sin precedentes, dejaron a ciudades enteras, pueblos enteros sin internet porque un tipo estaba queriendo mantener un nodo sí, que no le caía simpático a la gente de Core. Colusión con exchanges para quedarse con el ticker, ¿sí? Ventas en corto, pero lo que se llaman probablemente naked short selling, o sea,
sin tener el activo. Esto es algo que puede hacer un exchange, sobre todo que tiene buena parte del mercado, ¿sí? Manipulación mediante USDT. Esto es algo que yo diría que, no sé si decir que está aprobado, pero la sospecha es muy firme. Bueno, amenazas, denuncias falsas, adquisición de foros y medios de comunicación, purga total de disidentes, censura y expulsión de casi todos los early adopters, incluyendo a los primeros devs, a los primeros tipos que se unieron a Satoshi Nakamoto, desinformación, invasión de bots, compra de desarrolladores, ocupación de repositorios. Esto después de conspirar para echar a los devs originales, ahí se quedaron. Campañas de prestigio, difamación, ataques personales incesantes, cambios en el discurso y, digamos, estratégicos, ¿sí? Hoy digo una cosa, mañana digo otra, porque es lo que me sirve para mis fines, sin importar la coherencia, sí. O dicho de otra manera, mentiras. O sea, decían lo que tenían que decir en cada momento con tal de salirse con la suya. Un ejemplo de esto es cuando prometieron desde Blockstream o desde Bitcoin Core, que era lo mismo, que sí, que iban a aumentar el tamaño de los bloques. ¿Por qué hicieron eso? Porque necesitaban en ese momento, que era un momento clave, ganarse el apoyo de los mineros. Una vez que se quedaron con el ticker BTC, se olvidaron del asunto y mantuvieron ese límite en 1 megabyte y ahí quedó. Introducción de código malicioso e irreversible, de estos zafamos en BCH. Introducción de lo que se pueden llamar agentes provocadores y división mediante bifurcaciones, estas bifurcaciones inútiles, irracionales y particularmente hostiles después del split de 2017, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, estas son algunas de las cosas que yo fui recordando y anoté. Estos tipos invirtieron, hasta donde sabemos, invirtieron miles de millones de dólares. Andá a saber cuánto es realmente lo que invirtieron, porque estas no son cosas que se publican. Invirtieron miles y miles y miles de millones de dólares en destruir Bitcoin, ¿sí? Que después del split pasó a llamarse BCH. Y el hecho de que sigamos acá, y más fuertes que nunca, yo creo que los aterroriza. Quiero leerles, para cerrar, un par de comentarios que dejaron un par de foristas en el grupo de Telegram de BCH Argentina. Estos son pibes que la ven. No están necesariamente hace mucho tiempo, pero la vieron y tratan de mostrar qué es lo que están viendo. Este se hace llamar Orden del Loto Blanco. Y dice lo siguiente, lo cito. Ustedes entienden lo que está pasando, ¿cierto? Dice. Es Bitcoin a menos de $600, con smart contracts y bajos fees, dando altos más altos y bajos más altos en semanal. Esto es parte del análisis técnico, ¿no? Con un máximo histórico de 1.600, sin cuentas de YouTube, sí, gracias. Sin un choto, el máximo exponente que tuvo BCH a nivel cripto generales fue K. Manus haciendo 3 videos. Algunos, se ve que tiene un canal importante en YouTube, al menos en hispanohablancia, dice. Bitcoin Cash en estos momentos es como Javier Milei en peligro sin codificar. Me gustó eso. Sí. O sea, Javier Milei cuando era panelista. Cuando era un simple panelista en un programa humorístico, además. Y otro que se hace llamar, o se llama, no sé, Chester Kenai, dice, la única moneda con potencial real de reemplazar todo el fiat a nivel mundial la puedes comprar hoy a menos de $600 y solo habrá 21 millones. La gente está ciega, están dormidos, distraídos, son ignorantes, o solo están esperando a que otros lo hagan primero para seguir a la manada y terminar comprando BCH en $100.000. Bueno. Mientras tanto, por supuesto, en el mainstream pareciera como que, a pesar de lo que estamos diciendo, BCH no existe. O por ahí se lo menciona, pero rápidamente se trata de cambiar de tema, ¿no? Ahora... Mejor, porque el mainstream, todo lo que toca lo hace. Bueno, pero en algún momento los vas a tener que aguantar. Ya sé, pero bueno, más vale más tarde. Decir que BCH no existe es lo mismo que decir que Bitcoin no existe, ¿sí? O sea que Satoshi nunca tuvo la intención de crear un efectivo P2P programable, libre de fricción, resistente a la censura, resistente a la inflación arbitraria para el mundo entero. De eso nos quieren convencer. Pero eso es justamente lo que necesitamos y lo necesitamos desesperadamente, ¿sí? Si vamos a lograr la separación de moneda y Estado, no va a ser gracias al aumento del precio de un Ponzi. Va a ser gracias a la creciente utilidad del efectivo P2P. Señores, despido en este momento de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Si alguien quiere decir algo más, hable ahora o calle para siempre. Seba. Volviendo a lo de, es irreversible el proceso histórico que se desencadenó con Bitcoin Cash. Quisiera celebrar la libertad de Roger Ver. No sé cuáles sean los términos de su libertad y cuánto pueda decir y cuánto pueda celebrar y cuánto pueda donar, etc. Pero él, que no le gusta que le digan Bitcoin Jesus o Jesús de Bitcoin, eso es el apodo que le pusieron.
pero su labor también tiene una dimensión que es históricamente irreversible. Y esto me hace muy, muy feliz. Estamos de acuerdo, brindo por eso. Señores, por la libertad de Roger, cuídense mucho, disfruten de lo que queda este fin de semana y nos volveremos a encontrar como siempre el domingo de la semana que viene.